A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Hicimos una pausa algunos días, pero estamos nuevamente de retorno. El día martes de carnaval hubo una sesión del Consejo Electoral, la misma que habría sido pospuesta a decir del consejero Verde Soto, sin consultarle a él por lo menos, la misma que tenía que llevarse a efecto el día lunes de carnaval. Pero estas dos reuniones, la una fallida y la otra que finalmente tuvo éxito en cuanto a que se reúna el CNE, a eso me refiero el éxito, no al resultado en sí. Tienen que ver con la reunión del día jueves de los candidatos Lasso y Pérez. Siempre hemos de aspirar de que las instituciones políticas en el Ecuador, las instituciones, la institucionalidad vuelvan a prevalecer en toda la extensión de la palabra y conceptualmente hablando, por supuesto. Un Estado de Derecho no puede basarse que no sea en instituciones y en la ley. El correísmo, lo primero que hizo entre su plan desde el momento en que se preparaba y se propuso llegar, patrocinado ya se sabe por quiénes nomás, etcétera, era desinstitucionalizar. Tanto es así que la Constitución dice que el Ecuador es un Estado de derechos, no de derecho, de derechos. Eso sirvió como una especie de anzuelo, porque al aplaudidor, al votante, al que añoraba Montecristi, al que aprobaba la Constitución de Montecristi, le hicieron una especie de señuelo, ¿no? Ustedes van a estar por sobre el Estado y sus instituciones, y la Constitución va a privilegiar sus derechos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sin embargo, de aquello ustedes recuerdan que el señor Alexis Mera escribía cartas desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a los jueces diciéndoles que en las acciones extraordinarias de protección jamás puede un ciudadano salir avante en un proceso que le advierta a la República que han sido violados sus derechos, y que él va a estar muy atento, porque además les advertía de una vez a los señores miembros del Consejo de la Judicatura que tienen que ser destituidos los jueces. ¿Recuerdan ustedes? Es que es bueno recordarlo, pero así más o menos, porque no es que vamos a estarlo recordando a correr y mucho menos, no, sus obras, en todo aspecto. Pero ¿por qué hice esta introducción? Cuando los dos candidatos se reúnen, es de suponer, y ahí debo resaltar algo que lo advirtió varias veces el candidato Guillermo Lasso, y dijo: los arreglos a los que lleguemos, palabras más, palabras menos, estarán siempre enmarcados en lo que la ley permite. Tener que decir eso, yo debo entender que era una especie de sospecha, por decirlo de alguna manera, de que íbamos a llegar a donde hemos llegado. Porque no creo pues que
que era necesario, si no creo que habría sido necesario si no habría habido esa actitud media de sospechar. No, a lo mejor mañana me cambian de criterio. Todo, entendimiento, arreglo, transacción, como se llame, debe siempre partirse de la premisa que hay una institución y que hay un marco legal que lo permite, pues. Pero obvio. Muy bien, al siguiente día ya pues se inició un fuego cruzado entre los candidatos, a las 48 horas, entre los candidatos, que yo dije esto, que yo no dije aquello, que yo dije lo demás acá. A ver, pero quiero decirles una cosa. Yo no me explico por qué, si el CNE estaba ahí en pleno, no se les ocurrió hacer una especie de grabación en simultáneo. Es decir, grabar y en simultáneo imprimir. Y que suscriban el documento. Pues, habría sido lo ideal. Pues. Porque hay cómo hacer eso, pues, evidentemente. Y por supuesto con la anuencia de ellos. Porque si alguien decía, no, yo no quiero suscribir nada, yo no quiero firmar nada, bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Muy bien. Llegamos pues a la sesión de lunes. Y en la sesión de lunes pasa algo raro. A ver, primero que un consejero abandona la sala. La señora Diana Tamaín hace una propuesta respecto de cumplir con lo acordado por los candidatos. La provincia del Guayas, íntegramente. Cuando decía el señor Lasso, vamos a abrir las urnas en tanto y en cuanto la ley lo permita. Y claro, el candidato Pérez no se daba por notificado de esa advertencia y condición, que casi podría ser una redundancia, pero lo repitió como 3 veces, siempre y cuando la ley lo permita. Muy bien. Llegamos al día lunes, se pospuso la sesión, advertían que se iban a Guayaquil a reunirse el martes, y total que se reunieron el martes en Quito. La señora Tamaín presenta como moción de que se acoja y se acepte lo acordado por los candidatos. ¡Qué miedo! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Porque en el ambiente se decían los candidatos, en la expresión que tenía la señora Tamaín, no decía, la ley permite tal cosa, la norma dice aquello. No, en ninguna parte. No, que yo propongo para que el tema del fraude desaparezca, porque el señor candidato Pérez aludía fraude. Fraude. El fraude es una cosa muy seria. En el Ecuador hemos tenido problemas graves en la República. Hasta una guerra hubo en el Ecuador luego de la advertencia de un fraude en las elecciones de 1940 entre el presidente Carlos Alberto Arroyo del Río y el presidente Velasco Ibarra. Que el presidente Velasco Ibarra denunciaba un fraude. Tanto es así que le tocó salir del país y fue a Chile. Y regresó casi en las postrimerías del gobierno del presidente Arroyo del Río con la famosa gloriosa del 28 de mayo que provocó la Asamblea Constituyente de 1945. La Asamblea Constituyente. Y la Constitución de 1945 que duró menos de un año porque en 1946 se hizo la Constituyente de 1946. Entonces, estos son temas que los advierto y los recuerdo por la necesidad de. Qué nervios, vuelvo y repito, en la resolución, en el proyecto o en la moción, no había ninguna norma que adviertan que patrocinaba esa posibilidad. La señora Acero se suma al voto de la señora Tamaín. El señor Cabrera vota en contra. El señor Verde Soto abandona la sesión.
y el señor Pita se abstiene. A ver. Es decir, 2 votos en firme en favor de la moción. 1 en contra, 3. Explíquenme solo una cosa. Cuando eliminaron el partido del señor Álvaro Noboa, la consejera Diana Tamaín y presidenta votó en favor de que se borre de los registros. Le apoyó en esa tesis el señor Cabrera. El señor Verde Soto votó en favor de que, en contra de esa moción, de que desaparezca el partido. La señora Najas, que reemplazaba a la señora Acero en esa sesión, votó en contra de que desaparezca el partido. Vino el señor Pita, se abstuvo y empataron 2 votos. 2 votos por cada una de las tesis. Y la señora Tamaín empató y dirimió, es decir, tuvo 2 votos. ¿Por qué hoy no ocurrió lo mismo? Solo les pregunto, ¿por qué hoy no ocurrió lo mismo? Es que la ley dice la ley. Estas leyes del correísmo son leyes con trampa incluida, que no pudo esta asamblea, no pudo realmente limpiar toda esa basura jurídica que quedaban como trampa para temas como estos. Bueno, el hecho es que el día miércoles de ceniza, el señor Yacu dice: ni sueñen, el jefe de la banda criminal, de la organización delictiva, es decir, por lo que está sentenciado Correa, le atribuye al señor Lazo, es decir, un rompimiento total. Y claro, rompimiento en el lenguaje del señor Yacu, que parte de la premisa que sus votantes son sus súbditos. Es decir, les dice a sus votantes: los que votaron por mí, ahora yo les ordeno que voten en contra de Lazo. ¿Quién le ha dicho? Ya no hay votos, ya no tienen votos, ya terminó esa etapa. Los votos les prestaron un ratito solo para contabilizarlos. El voto es lo único que no le pueden quitar al elector. Toda campaña debería decir la ley para que entiendan. El ciudadano presta su voto y se termina el préstamo del voto el rato que el voto es contado. El voto es del ciudadano. Yo tengo tantos votos. ¿Cómo así, pues? ¿Quién les ha dicho? No, esa es una interpretación muy abusiva y absurda. El voto no es sino del dueño, y el dueño es el votante, el elector. Así hay que respetar al elector. Pero ¿qué dice el señor Yacu además? Señoras y señores, ni sueñen que vamos a votar por el banquero del feriado bancario. ¿Qué cantaleta más absurda? ¿Ya hasta cuándo, pues? Ya se ha hablado en demasía sobre este tema. No lo escuchamos al señor Yacu hablar sobre el feriado del Banco Central, del que hizo un carnaval permanente y lo dejó casi sin un centavo Correa, cambiando las leyes. ¿Qué dijeron cuando reformaban las leyes para hacer eso? Para tomarse la plata a las universidades, el dinero de los municipios, de los consejos provinciales, del ISPA, del ISPOL, del Seguro Social y de los depositantes. ¿Qué dijeron de ese feriado? Ni un término. Pero hay un asunto que dice: y vamos a la Asamblea Constituyente y vendrá el señor Correa, dice Yacu. Tiene que dar una explicación, Yacu. Alguien tendrá que corregirle. Corregirle, digo, en términos respetuosos, pues, ¿no? Porque, sí, asesorarlo, qué sé yo, ¿no? O corregirle, igual. A ver, dice: y vendrá Correa a la Asamblea Constituyente. A ver, el señor Correa, que era lo que soy, pues, sentenciado, porque es el jefe de una banda, reivindicaba para conseguir la Asamblea Constituyente de Montecristi
el que el país iba a ser uno distinto, uno antes de él y otro después de él. Un país de las manos ardientes, de los corazones ardientes, de las manos limpias, de las mentes lúcidas. Ustedes recuerdan, ¿no? No era muy largo el discurso, era muy repetitivo, así de poquitos términos, ahí unos adjetivos rebuscados y nada más, pues, ¿no? Esto era el gobierno de propaganda y la propaganda y los discursos del teleprompter, eso es todo. No había mucho contenido, ¿no? Material. Sí, pero el señor Correa no reivindicaba a una banda de rateros que decía vamos a con Montecristi para hacer un escenario de impunidad a todos los que se han robado el dinero en el Ecuador. No decía eso. No, él decía que iba a ser el país de las 1000 maravillas. Pero, ¿cómo es posible que haya tenido... ¿Será un lapsus? No creo. No lo dijo, pues. Pero por supuesto que podría aclararlo. Que puede ser necesario, no para usted señora, no para usted señor, para él. Porque dice que venga Correa con la Asamblea Constituyente. Quiere decir que Correa viene y de esa Asamblea Constituyente que él está medio promoviéndola también, tiene que estar ahí un bandido sentenciado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se le escapa semejante cosa? ¿Cómo se le pudo haber escapado? Esto es impensable, pero impensable. ¿O es que en el ADN político o en el ADN está eso? Imagínense lo que acaba de decir don Yacu Pérez en este momento. Primero, que parte de la premisa que él ordena a sus votantes. Segundo, dice algo adicional. Y voy a apoyar el levantamiento indígena. ¿Usted recuerda las hordas de Correa por las calles persiguiendo a los diputados y dándoles con lo que encontraban, piedras, palos, cadenas, con todo? ¿No? Así consiguió Correa el golpe de Estado al Congreso Nacional. Pero hoy prácticamente nos advierte que va a ser lo mismo. Es un copy-paste. Es exactamente lo mismo. Es decir, antes los movimientos sociales, los tales, los cuales, etcétera, hoy lo aspiran a hacerlo con el apoyo de los indígenas. Qué falta de respeto para las comunidades indígenas. Traerlos a Quito para que promuevan una sonada, que tiren al bajo la institucionalidad, que convoquen a una asamblea constituyente y que regrese Correa. A ver, ¿de qué se trata? Yo quiero leer, y les pido su venia para leer lo siguiente. Yo tengo mucho respeto por la gente que piensa en el derecho, que piensa en el derecho, y que evidentemente son muy ilustrados en el derecho, en la doctrina, en la historia del derecho, en la filosofía del derecho. Doctor Rafael Ollarte, que siempre está en los medios, y por supuesto, en términos personales, así me provoca escucharlo, dice lo siguiente, refiriéndose a lo que acabo de comentarles. Si yo paso a la segunda vuelta, se refiere al señor Yacu Pérez, es obligación de todos votar por mí, para no volver al correísmo. Si pasa el otro, ni sueñen con que yo le apoye, es fraude, y me vale si vuelve el correísmo, Yacu Pérez. Y ahí dice el doctor Ollarte, ahí están esos acuerdos ilegales. Mi legitimidad sobre la ley, profundo. Dijo algo el señor Pérez, puede ser que sea legal tal cosa, pero puede ser que sea ilegítimo. ¿Qué prevalece? Y se respondió él mismo, prevalece la ilegitimidad. La legitimidad. Es decir, a quien es considerado ilegítimo, se lo puede retirar, por ejemplo,
del conocimiento de un proceso a un fiscal, por ejemplo. El fiscal tiene la titularidad de la investigación, pero de pronto, incluso, voy a poner un ejemplo extremo, a la fiscal general se le ocurre decir, o al fiscal general de turno, se le ocurre decir, este es un fiscal ilegítimo porque es faltón por A o B o Z circunstancias. No, esa ilegitimidad tiene que ser determinada a través de un proceso administrativo que resuelva tal cosa, pero no porque 1, 2, 10, 4,000, 5,000, 20,000, 50,000 dicen, esto es ilegítimo. No, señor. La legitimidad está en el cumplimiento de la ley y el respeto a las instituciones. Desde luego. Así que este concepto, puesto en un Twitter, nos debe hacer reflexionar, pero con profunda serenidad. En las próximas horas, el CNE tendrá que cumplir, una vez que, como dijo medio en forma rara la presidenta, ni se aprueba ni se desaprueba. Tiene 2 votos a favor de una tesis, 1 en contra, y en la sala hay 3. A ver, si en la sala hay 3 y hay 2 votos a favor y 1 en contra, gana la tesis de los 2 votos a favor versus 1 voto. Alguien podrá decirme, lo que pasa es que la ley dice que para toda resolución deben haber al menos 3 votos favorables. Bueno, ya les conté el caso de la acción administrativa para borrar de los registros al partido político Adelante, Ecuatoriano Adelante. Sí, pero hay además un asuntito que es bien importante y que voy a hablar de 2 instituciones. La ley prohibía, orgánica la función legislativa, a los parlamentarios leer los discursos. Las citas que iban a anunciar tenían que pedir por secretaría que se las lea o la venia al presidente para que le permita leerlas. Las citas de articulados de diferentes cuerpos legales de idéntica manera. Señor presidente, le pido que por favor disponga que el secretario lea el artículo 100 del Código Civil, por decir algo, o tal artículo de la Constitución. Eso eliminaron. Segundo, la ley de elecciones prohibía la abstención. Pero es que es obvio, pues. ¿Cómo puede un consejero electoral abstenerse? ¿Qué es la abstención? Es estar ausente. Es decir, no existe. No está en la sesión. Yo pensaría que incluso la abstención debería ser por carta. Sí, pues. Porque estar presente y votar por la abstención en temas electorales es, de alguna manera, lavarse las manos. 2 veces el señor Pita está votando por la abstención. Porque si está en contra del tema, porque su argumento fue en el sentido de que no está de acuerdo porque no está permitido la ley, la forma en que se estableció ese acuerdo, pero estuvo presente cuando se hacía el acuerdo. ¿Por qué no dijo, a ver, un momentito, nosotros estamos aquí un poco de observadores de lo que ustedes conversan, de lo que ustedes discuten, de lo que ustedes debaten? Sí, pero les recuerdo que la ley dice tal cosa. Les recuerdo que esta institución tiene su ámbito de competencia y estas son las reglas. No lo dijo. Segundo, ¿por qué no votó en contra de la moción? Para que queden 2-2. Fue calculado para que no ocurra lo mismo que con la eliminación del partido del señor Noboa, en el sentido de que 2 votos contra 2 le abría las puertas para que la señora pueda tener 2 votos. ¿Qué les parece las leyes tramposas del correísmo?
No, hay que volver a una institucionalidad con reglas claras. No puede un consejero provincial, consejero electoral, estoy pensando en mi provincia, no puede abstenerse de votar, no puede lavarse las manos, no puede ser el papel de Pilatos, ¿no? La lavada de manos de Pilatos siempre es de ingrata recordación, porque fue a abrir las puertas para que Barrabás le gane a Jesucristo la votación. Salió con rima. ¿Qué tal? Sí, la abstención no existe en materia electoral, por lo delicado y lo dinámico. Y la abstención debería, como recurso parlamentario, desaparecer. Porque, por lo menos, abran la puerta y váyanse, pues. Salgan, ¿no? Como hizo el señor Verde Soto, váyanse. Salgan de la sesión. Es decir, hasta para que no les paguen la dieta porque están ausentes. Pero votar por la abstención, ¿por qué se abstienen? La abstención sirve para una u otra tesis. ¿Cuántas veces no han habido eventos en el Parlamento Nacional? No solo en estos últimos 14 años. ¿Cuántas veces han habido eventos parlamentarios que las abstenciones han superado los votos de a favor o en contra? Lo que quiere decir que se queda sin quórum el recinto. ¿Cuántas veces? Eso tiene que desaparecer. Pero termino diciendo, si el señor Yacu Pérez dice que puede haber una asamblea constituyente y que no responde que haya, y que venga Correa que tampoco responde. Sí, le recuerdo que Correa reivindica la asamblea constituyente en la posibilidad de que a él, como jefe de la banda criminal, lo dejen libre y que sea un personaje impune que nos llene de vergüenza, él y su pandilla. Señoras y señores, qué gusto de haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quien Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.